Permítame darle la bienvenida, saludar a los que nos están viendo a través de redes sociales y contarle un poco de lo que vamos a estar haciendo durante este mes y parte de febrero. Hemos determinado que lo correcto para nuestra iglesia, para nuestra congregación, es que vamos a estudiar el Éxodo. Vamos a estudiar qué fue lo que ocurrió con ese pueblo de Israel que sale desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida. En ese transcurso de 40 años ocurren unos sucesos impresionantes, unos sucesos increíbles, donde podemos ver el poder de Dios, donde podemos ver la mano de Dios sobre este pueblo, que lamentablemente, creo que usted y yo conocemos la historia, el pueblo no respondió pues de la mejor manera ante tan grandes milagros, ante tan grande demostración de poder de parte de Dios. Sin embargo, creo que usted y yo no tenemos mucha diferencia a veces con ese pueblo israelita, porque somos conscientes de que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, amén. Él nos salvó, Él nos sostiene, Él hace todos los días tantas cosas por nosotros y a veces somos fáciles en dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestro pecado, por lo que somos y con regularidad le damos la espalda al Señor. Sin embargo, gracias al amor que Dios le tiene a su nombre, Él es fiel. Y su amor por nosotros es incondicional. Si el amor de Dios por nosotros fuera condicionado por nuestras actitudes, por lo que nosotros hacemos a diario, ¿cree que Dios nos seguiría amando? Definitivamente no, definitivamente no. Y ese amor con el que Dios nos ama hoy es el mismo amor con el que Dios amó a ese pueblo de Israel en esa travesía. Y Dios los amó a pesar de ello. Entonces, a pesar de ellos. Entonces vamos a estudiar esa recopilación de 40 años de lo que ocurrió en ese desierto. La serie que vamos a estar trabajando tiene por nombre El Señor lo hará y es, como le dije al principio, lo que vamos a estar estudiando durante enero y parte de febrero. Antes de entrar en materia con nuestra primera enseñanza, quiero que recapitulemos un poquito del contexto para recordar cómo fue que el pueblo de Israel llegó hasta este punto. Bien, me voy a devolver unos años atrás hasta un personaje que seguramente usted lo ha escuchado y es Jacob. ¿Sí? ¿Se acuerda de él? ¿Qué recordamos de él? Lo conocemos como un personaje que fue un engañador. ¿Se acuerda que tuvo un negocio con su hermano y le compró la primogenitura a cambio de un qué? ¿De un plato de qué? De un plato de lentejas. Y unos años más adelante Jacob se confabularía con su mamá y engañarían a Isaac para él quedarse con la primogenitura. Un hombre engañador, un hombre pecador desde que la Biblia nos empieza a hablar de él. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él y Dios lo saca de su tierra y lo pasa por un proceso bastante complicado. En ese proceso, en uno de los encuentros que Jacob tiene con un ángel del Señor, le cambian el nombre. ¿Se acuerda cómo se va a llamar ahora Jacob? Israel. Aparece por primera vez el nombre de Israel en la Biblia. Entonces, esta persona va a ser la cabeza, el fundador de la nación de Israel. Ya transformado, ya pasado por las manos de Dios, ahora es un hombre que camina conforme a las instrucciones del Señor. Dios lo prospera con mucha familia y él junto a sus descendientes, junto a sus familiares, deciden radicarse o asentarse en una tierra que se llama Canaán, que es lo que más adelante vamos a conocer como la tierra prometida. Es decir, que Israel, Jacob, junto a su familia, ya vivían en la tierra prometida. Bien, dentro de los hijos de Jacob, de Israel, había uno que brillaba, que resaltaba por delante de los demás hermanos, y este era José. ¿Recuerda esos planes maquiavélicos que hicieron los hermanos para tratar de deshacerse de su hermanito? Pues bien, en esos intentos de matarlo, de deshacerse de él, pues optaron por venderlo como un esclavo y José finalmente termina en tierras egipcias. Desde la tierra de Canaán hasta la tierra de Egipto hay aproximadamente 900 kilómetros de distancia. Eso es bastante. De aquí de Bogotá, de Chía, hasta Cartagena, más o menos hay la misma distancia que desde la tierra de Canaán hasta la tierra de Egipto, para que nos hagamos una noción de lo lejos que puede estar. Allí en Egipto, José llega como un esclavo, pero por la gracia de Dios, José, después de muchos años y de un proceso bastante complicado, empieza a escalar hasta que llegó a ser la segunda persona más importante de la tierra de Egipto. Eso lo tenemos claro, esa historia ya la conocemos.
Sin embargo, en toda esta región contigua al mar Mediterráneo, que es la tierra egipcia, que es la tierra cananea y algunas otras zonas, empezó una hambruna. José, al frente del proceso allí en Egipto, tiene una excelente idea para recolectar, para guardar alimentos. Y por otro lado, a 900 kilómetros de distancia, está Jacob regañando a sus hijos, diciéndoles: no se queden ahí sentados, vayan a tierras egipcias a buscar cómo sostenernos durante esta hambruna. Entonces los hermanos de José salen de Canaán hasta Egipto y, para sorpresa de ellos, se encuentran con José, que ahora es la segunda persona al mando de esta tierra. Hay un proceso de reconciliación hermoso. Hay un texto precioso que dice que José le dice a sus hermanos: ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien, Dios lo tornó para bien. Ese texto es precioso. Se reconcilian y entonces José le dice a sus hermanos: vayan por mi padre y por los demás y tráiganlos aquí a tierra egipcia, que yo los voy a resguardar. ¿Cuántos israelitas entraron a tierra egipcia? ¿Alguien lo recuerda? 70, dice la escritura. 70 israelitas ahora vivían en tierras egipcias bajo el cuidado de José. Eran extranjeros que ahora estaban viviendo en tierra egipcia. Muy bien, hasta ahí conocemos ese contexto, o ya entramos en contexto. Pasados 30 años de este acontecimiento, José y sus hermanos ya habían muerto, ya eran ancianos. Y se levantó en tierra egipcia un nuevo faraón que no conocía a José, ni sabía de las bondades que él había hecho con tierra egipcia. Y este faraón estaba preocupado porque los israelitas ya no eran solo 70, sino que se habían multiplicado y les estaba yendo muy bien. Y él pensó: ¿en qué momento estos israelitas se levantan contra nosotros, nos dominan y nos esclavizan? Entonces, antes de que eso ocurra, yo los voy a esclavizar. Y a partir de esa decisión de ese faraón, empieza la esclavitud del pueblo de Israel. Unos trabajos forzados, los obligaban a hacer ladrillos, a trabajos bastante complicados. ¿Y cuánto duró ese proceso de esclavitud? 400 años. 400 años. Uno a duras penas conoce la historia de la abuelita de uno, que nació probablemente en el 40, en el 45. Y uno no alcanza a imaginar cómo era la vida en esa época. ¿Usted se imagina la cuarta o quinta generación de los israelitas, qué podrían haber vivido, qué podrían haber pensado de sus antepasados? Llevan 400 años viviendo en la misma situación. Nacían los pequeños, nacían como esclavos y crecían en su juventud y en su adultez como esclavos. Pasados esos 400 años, cerca de cumplir esos 400 años, Dios llama a un hombre llamado Moisés y le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de tierra de Egipto. Y conocemos la historia. Moisés va y enfrenta a Faraón, empiezan unas conversaciones bastante complicadas. Muchas gracias, mi hermano. Unas conversaciones entre Faraón y Moisés, y aparecen las 10 plagas donde Dios despliega su poder para que el Faraón deje ir a su pueblo. ¿Se acuerda cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Y a partir de esa plaga, entonces el faraón y el grupo de sabios que estaban alrededor del faraón toman la decisión desde la perspectiva de ellos de: por fin vamos a dejar ir a este pueblo porque nos están acabando. Dios había arrasado con casi todo en la nación egipcia. Entonces, a partir de este punto, de esta aparente decisión del faraón, es donde el pueblo de Israel ahora empieza su éxodo, sale de tierra de Egipto y va hacia la tierra prometida. ¿Para dónde van? Para la tierra prometida, para la misma tierra de donde había venido Jacob y su familia 430 años antes. Qué curioso, ¿no? Para el lugar de donde salieron, para allá van otra vez. Esa es la tierra prometida. Entonces, con este contexto y en este punto es donde vamos a empezar a estudiar las Escrituras. Todo eso que le conté ya lo estudiamos el año pasado. ¿Lo recuerda? Lo vimos a través de diferentes series. Muy bien. Como van hacia la tierra cananea, hacia la tierra prometida, necesitan un guía. Y el que los va a guiar durante todo este proceso, y es lo que vamos a estudiar hoy, es el Señor. El título de la enseñanza del día de hoy es: El Señor te guiará. ¿Cómo guió Dios a ese pueblo israelita por el desierto? ¿Qué método utilizó? ¿Será que utilizó un método convencional?
¿Será que utilizó lo que utilizaban las personas en ese entonces para guiarse? No. Ocurrió un milagro sorprendente que creo que lo hemos leído una y otra vez, pero no dimensionamos lo magnífico que es ese milagro. Éxodo capítulo 13, versículo 22, la Biblia dice lo siguiente: no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios bendiga su santa palabra. Hermanos, sorprendente que el método que haya utilizado Dios es que mientras que ellos iban de día, había una colosal nube que iba delante de ellos guiándolos, y cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba, y si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Esa fue la forma que estableció Dios para guiarlos durante el día, y durante la noche una poderosa columna de fuego iba delante de ellos todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es un milagro, eso es un milagro. Pero ¿sabe qué nos ocurre a los seres humanos? Que por sorprendente que sea el milagro la primera vez que lo vemos, después nos acostumbramos a él y ya no nos parece tan asombroso. Entonces yo me imagino que la primera semana, las primeras 2 semanas para el pueblo de Israel habrá sido asombroso ver este acontecimiento de la columna de nube y la columna de fuego, pero ya después se habrían acostumbrado a él. Hermanos, ¿cómo nos guía Dios hoy a nosotros? A través del milagro, de uno de los milagros más sorprendentes que ha habido en toda la historia de la humanidad, y es la Biblia. La Biblia es ese instrumento, esa herramienta milagrosa que Dios ha conservado durante más de 2000 años, a pesar de todos los ataques, a pesar de todo lo que ha habido contra ella, y Dios la ha conservado, y es ese milagro que usted y yo podemos tener en nuestras manos para recibir la guía de Él. El tema es que así como los israelitas, nosotros nos hemos acostumbrado a que es un libro más, pero ese libro, creemos, estamos seguros que es la palabra de Dios que nos guía. Y así como esa columna de nube y esa columna de fuego guiaron al pueblo israelita en ese caminar del desierto, ¿cree usted que la Biblia o que el Señor nos puede guiar hoy a través de este 2024? Claro que sí, claro que sí. Y tenemos que confiar en las Escrituras, y hoy le voy a explicar qué es lo que implica o qué es lo que significa confiar en la guía de Dios, que es a través de la Biblia. Pero revisemos un poco más del contexto de lo que ocurrió con la salida del pueblo de Israel allí en Egipto. Hay una idea central allí en su material que usted encuentra, es una frase que está entre comillas, y es: nadie puede guiarnos este 2024 como nuestro Señor. Nadie puede guiarnos en este 2024 como nuestro Señor. Hoy en día, la gente está buscando por muchos lugares y de muchas maneras encontrar algunas respuestas para saber qué decisiones debe tomar. ¿Dónde busca la gente del común, la gente de afuera, la gente que no tiene a Cristo? Busca en el horóscopo, busca en brujos, busca en diferentes lugares tratando de encontrar algo que le ayude a tomar buenas decisiones. Pero nosotros los creyentes, los que hemos sido transformados y que ahora vivimos con nuestra mente enfocada en Cristo, sabemos que nuestra mejor guía es Dios. Dios. Imagine por unos instantes conmigo. El pueblo de Israel está saliendo de tierra de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cuál creen que para ellos era el método más correcto para guiarse en el camino en aquella época? Lo lógico, según la experiencia, lo que ellos habían visto, tal vez serían las estrellas. ¿Se acuerda que en aquel entonces se dejaban guiar por las estrellas? Las estrellas generaban un mapa, generaban un horizonte, y ellos trazaban el camino por donde ellos iban a andar. Sin embargo, dejarse guiar por las estrellas no era una garantía, porque no aseguraba que por los caminos que fueran a andar fueran seguros o que no hubiesen peligros en ese sendero. Eso después fue evolucionando y aparecieron los mapas. Y los mapas ya trazaban un poco más la topografía de la zona y era más fácil determinar la ruta que iban a escoger para llegar al determinado lugar. Sin embargo, los mapas no eran garantía de que se iban a librar de los peligros, porque los mapas en esa época no estaban precisamente a escala y era complicado guiarse a través de los mapas. Luego en China apareció un invento que no sé si usted lo sepa utilizar, al menos yo no: la brújula. ¿Sabe usar una brújula? La brújula apunta siempre ¿a dónde? Al norte. Ahora, ¿siempre va a apuntar al norte? No.
Resulta que si usted está andando con una brújula que apunta al norte y hay un campo magnético cercano que altere la brújula se va a descontrolar por algún mineral magnético, por alguna roca magnética. Entonces no es garantía de que sea la mejor guía, la mejor guía. Hoy en día, ¿cómo hacemos nosotros para ubicarnos? ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a un lugar? Tenemos la tecnología, tenemos el GPS, Google Maps es como nuestra mejor ayuda para ubicarnos. Le pregunto, ¿es 100% seguro? No, le garantizo que no. Él le va a trazar la ruta más cercana, le va a trazar la ruta más rápida para llegar a determinado lugar, pero no va a tener en cuenta ciertas variables, como que las vías estén destapadas o que sean lugares peligrosos por donde lo va a meter. Y en ocasiones, uno mete el lugar para donde va y esa cosa se descontrola y lo termina llevando a uno a otro lugar. Entonces, tampoco es la mejor garantía para guiarse en alguna travesía. Hermanos, todo esto para decirles que la mejor guía que nosotros podemos tener en este año que está empezando es Dios. Dejémonos guiar por Él, así como el pueblo de Israel se dejó guiar por el Señor. Primer punto, ahí en su material escriba, por favor, Dios promete, escriba la palabra guiar a su pueblo a la tierra prometida. Escriba la palabra guiar. Éxodo capítulo 12, versículo 31 al 33 nos cuentan lo siguiente. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han dicho, tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse, y la última súplica del Faraón, y bendíganme también a mí. Ya estaban hostigados de los israelitas. ¿Se acuerda que primero el Faraón les dijo, váyanse primero ustedes pero sin las mujeres? No los dejó. Luego, váyanse ustedes pero sin los animales. No. Aquí a este punto, ya después de la 10ª plaga, les dijo, váyanse con todo, y por favor, después de haber visto ese despliegue de poder del Dios de Israel, le dice el Faraón a Moisés, bendíganme a mí. 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, los estaban apurando, dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Querían sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuántos israelitas salieron según las escrituras? Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. Dice, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Aquí yo creo que ocurrió un milagro también, porque si a duras penas nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestra casa para salir de un lugar a determinada hora, y somos 3 o somos 4, y no salimos ni a la hora puntual, y nos es difícil ponernos de acuerdo, ¿cómo será poner de acuerdo a 600,000 hombres, que si le sumamos los niños, ¿cuánto nos dará? Digamos que el doble, 1.200.000 personas, más una multitud mixta que estaba entre egipcios y otras nacionalidades que estaban allí. Los expertos dicen que eso alcanzaba a bordear incluso los 2 millones de personas. Ponga de acuerdo a esos 2 millones de personas a que salgan de un lugar y a que sigan a una sola persona. Hermanos, eso es complicadísimo. Ahí hay un milagro de Dios moviendo el corazón de la gente a decir, voy a seguir a Moisés, porque es muy complejo. Ahora, ¿a qué ritmo debían ir? No todos eran guerreros, no todos eran adultos saludables, habían niños pequeños, habían ancianos, habían crías de animales recién nacidos y tenían que ir al ritmo de ellos. Entonces, esta movilización de este volumen de personas es algo sorprendente. Y ahí arrancó el pueblo israelita su travesía por el desierto. Y me parece gracioso que desde la perspectiva del faraón, él fue el que dijo, váyanse. Como quien dice, ya les estoy dando permiso de salir. Pero nosotros sabemos que el que determinó el día, la hora, el momento exacto de la salida del pueblo de Israel de tierra de Egipto fue Dios, porque nuestro Dios es soberano y nada se sale de su control completo, hermanos, nada, ni siquiera esta movilización de estas personas. Escriba como la letra A.
Dios libera a su pueblo en el tiempo exacto. Exacto. Permítame le explico algo aquí de lo asombroso que es la salida de este pueblo de Israel en ese momento. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer hombre que Dios llamó? Abraham, con Abraham. Dios tiene una relación hermosa con Abraham, lo enamora, lo pone a probar su fe, se acuerda con Isaac y todo el proceso, pero Dios le hace una promesa a Abraham, de esas promesas que uno no quisiera recibir de parte de Dios, pero es una promesa, como que Dios nos prometiera hoy: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Esa promesa la queremos recibir? No, pero es una promesa que está en la Biblia para todos los creyentes. Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13 lo siguiente: y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes, refiriéndose al pueblo de Israel, serán extranjeros en una tierra que no es suya, es decir, que irían a tierra egipcia, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Es decir, que antes de que siquiera Jacob, Israel existiera, Dios ya había planeado que los descendientes de Jacob serían esclavos en tierra de Egipto durante 400 años. Se lo había prometido a Abraham y así iba a cumplirse, así iba a ser. Hermanos, asombroso, asombroso. Antes de que nosotros nazcamos, antes de que nosotros aparezcamos por este mundo, Dios ya tiene determinado todo lo que va a ocurrir con nuestra vida, porque es Dios y Dios todo lo sabe. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41, nos cuenta Moisés, quien fue el que escribió este documento, que el tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Y esos 30 años cuáles son? Los 30 años en los que la familia de José llegaron a Egipto y José estuvo vivo 30 años. Porque los 400 años son 400 años de esclavitud. Entonces fueron recién esclavizados que pasaron los 400 años. Pero me llama la atención en ese texto la palabra que está en el versículo 41, en aquel mismo día. O sea, recién cumplidos esos 400 años, en ese mismo día, en ese mismo instante, los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Hermanos, Dios es tan perfecto en sus planes, Dios es tan perfecto en lo que permite que ocurra, y Él sabe por qué permite que eso esté ocurriendo. Mire, desde nuestra perspectiva, nosotros haríamos mal en juzgar las decisiones que toma Dios, porque nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Pero Dios sí sabe lo que ha de acontecer y lo que de ocurrir, y por eso permite lo que permite. Así a nosotros, desde nuestra ignorancia, desde nuestra limitación humana, nos parezca injusto, nos parezca que Dios está equivocado. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Dios no debería permitir esas cosas. Que Dios nos libre de hacer esos juicios. Quitemos de nuestra boca esos juicios, porque Dios tiene un plan exacto para todo lo que va a ocurrir. Y nadie va a contrariar los propósitos y la voluntad de Dios, ni el diablo, ni nosotros, ni absolutamente nadie. Hay una falsa creencia de que como que el diablo está al mismo poder de Dios y que los dos están luchando. Para nada, para nada. El diablo es una creación, es creación de Dios y está sometido a la voluntad de Dios. Esa frase es compleja. Esa frase es compleja. Pero el diablo no es soberano, el diablo no es todopoderoso, el diablo no hace lo que él quiere. El diablo está para cumplir la agenda y los propósitos del Señor. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, en el tiempo exacto, Dios libera al pueblo de Israel de allí, de tierra de Egipto, y salieron toda esa cantidad de personas. Ahora, la lógica, lo racional sería que fuera una línea recta desde Egipto hacia la tierra prometida. Tenemos un mapa, ¿cierto, Kate? ¿Me regalas el mapa, por favor? Bien. ¿Ven la tierra de Egipto allá a margen derecha? Bien, la tierra de Canaán está allá arriba, margen izquierda, allá arriba de Canaán a margen derecha. Entonces uno diría
que el mejor recorrido es una línea recta desde Ramsés hasta la tierra de Canaán, ¿cierto? Sin embargo, el recorrido que hizo el pueblo de Israel, guiado por esa columna de nube y por esa columna de fuego, es el que se muestra allí en esas líneas moradas. Y uno podría decir, pero qué ilógico, qué irracional que Dios permita ese camino. ¿Por qué Dios permitiría que el pueblo de Israel vagara por el desierto tanto tiempo? Letra B, Dios guía a su pueblo por el mejor camino. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18 dice: cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Dios conocía a su gente. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y Dios sabe por qué no permitió que el pueblo de Israel pasara por ahí. Y Dios sabe por qué a nosotros no nos da lo que queremos. ¿Sabe, hermano? Dios nunca nos va a dar lo que nosotros queramos. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dios nunca nos va a llevar por el camino que nosotros queremos. Dios nos va a llevar por el camino que nosotros necesitamos, por el que Él quiera. Y por ilógico que parezca nuestro camino, por ilógico que pareciera el camino del pueblo de Israel, Dios sabe que ese es el mejor camino para el pueblo de Israel. Y usted y yo conocemos lo tercos que fueron estos israelitas. Estando en el camino le decían a Moisés: Moisés, nos queremos devolver. ¿Pero por qué? Porque es que aquí no tenemos que comer, y salía el maná. Moisés, nos queremos devolver. Y querían y peleaban con Moisés. ¿Cómo sería entonces el trayecto si Dios los hubiese llevado por un camino de guerra? No duraban, no llegaban, se devolvían antes de. Dios sabe por qué hace lo que hace. Dios sabe por qué los lleva por ese camino. Hermanos, nosotros no sabemos lo que va a pasar este 2024. No sabemos. Queremos que ocurran muchas cosas. Planeamos que muchas cosas van a ocurrir. ¿Pero lo sabemos? No lo sabemos. Quedémonos con una promesa. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y está bien planear, está bien proyectarnos, está bien trazar de pronto las rutas más fáciles, las que creemos convenientes. Pero en el camino, cuando las circunstancias se pongan complejas, cuando las circunstancias se pongan difíciles, nunca reneguemos contra Dios. Es evidente que nos va a doler, es evidente que va a ser difícil, pero nunca vamos a renegar contra Dios, porque Dios sabe por qué nos está pasando por allí, y eso lo voy a hablar en el punto 2. Letra C. Dios guía a su pueblo todo el tiempo de su viaje. Escriba la palabra tiempo. Y aquí es donde llegamos al milagro sorprendente del que le hablé al principio. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22 dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Versículo 22, no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. A mí ese texto me habla de la incondicionalidad de Dios hacia ese pueblo. No quitó su presencia, no quitó su guía durante todo el trayecto, a pesar de ese pueblo pecador, a pesar de ese pueblo testarudo. Y voy a hacer otra vez énfasis por unos instantes en lo asombroso de ese milagro. Hermano, ¿usted se imagina lo milagroso que es ver esa colosal nube moviéndose delante de ese pueblo? ¿Y usted se imagina lo milagroso que es ver esa portentosa columna de fuego en las noches? Eso debe haber sido asombroso, eso debe haber sido maravilloso para el pueblo de Israel, y estaba todo el día con ellos. Durante los 40 años, esa guía de Dios nunca los abandonó, nunca quitó su guía delante de ellos. Siempre estuvo ahí con ellos, siempre estuvo ahí cuidándolos, siempre estuvo ahí protegiéndolos, y vuelve y juega a pesar de ellos, a pesar de ellos. Porque ese es nuestro Dios incondicional.
Ese es nuestro Dios bondadoso, ese es nuestro Dios misericordioso, que nos da permiso a nosotros de pecar. De ninguna manera, de ninguna manera. Deberíamos nosotros responder a ese amor de Dios, a esa bondad de Dios con obediencia, con santidad, con entrega, como dice Pablo, siendo un sacrificio vivo para Él. Pero así como el pueblo de Israel respondió en ocasiones, también respondemos nosotros. Aun cuando vemos la mano de Dios cuidándonos, cuando vemos la mano de Dios protegiéndonos, le damos la espalda y decidimos tomar nuestras propias decisiones y coger por el camino que nosotros creemos correcto. Confiemos en el Señor. Ahora, respóndame, ¿para dónde iba el pueblo de Israel? Para la tierra prometida. Este texto, le debo confesar que se lo he escuchado a abundantes predicadores cogiéndolo y manipulándolo para mover las emociones de las personas. ¿Qué les dicen a las personas tratando de engañarlos? Y así como la nación de Israel, Dios le prometió una tierra, así Dios también tiene una tierra para ti y tiene algo prometido para ti y manipulan las promesas que eran para el pueblo de Israel o para una persona puntual para tratar de hacerlas valer hoy en día, cuando eso es una mala y una pésima interpretación del texto. Dios le dijo a Abraham: cualquier cosa que pises con la planta de tu pie será tuyo. Y hoy en día he visto cristianos, supuestos cristianos, yendo a lotes a pisarlos, porque Dios les dice que supuestamente todo lo que pise con la planta de sus pies será de Él. Ustedes se ríen de eso, pero eso es verdad. He visto jóvenes en algunas iglesias cristianas carismáticas pisando mujeres porque lo que pise con la planta de sus pies será de Él. Eso produce risa, pero a mí me da tristeza porque es una pésima interpretación de las Escrituras. Entonces, las promesas del Antiguo Testamento que son dadas para cierta población o para cierta persona son para esa persona, no son para nosotros hoy en día. Dios a nosotros hoy no nos prometió una tierra prometida. Dios a nosotros no nos ha prometido ni casa, ni carro, ni dinero, ni que nos va a dar bienes económicos, ni que si empezamos a seguirlo nos vamos a llenar de plata, ni que si traemos dinero a la iglesia nos va a dar más dinero. Eso es falso, eso es una mentira, eso es una tergiversación de las Escrituras. Lo único que Dios nos ha prometido a nosotros es que si creemos en Jesús como nuestro Salvador, tenemos garantizado el cielo por la eternidad. Y si tenemos un lugar prometido para los cristianos hoy en día, es el cielo. Es el cielo. Esa es nuestra tierra prometida. Solo si creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Segundo punto, esto es para nosotros ya. Esto es un paralelo de lo que estudiamos del pueblo de Israel ahora para la iglesia. Dios promete guiarnos y dirigirnos al cielo. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, ¿que es rico en qué? En misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, la Reina Valera dice muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él, con Jesús, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué hermosa promesa. Esa es la promesa para la iglesia. A los que estamos en Cristo Jesús, a los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, nos resucitó con Él. Eso es una afirmación en tiempo pasado como algo que va a ocurrir sí o sí. Es decir, a los que ya estamos con Jesús, ya estamos seguros de que cuando Él vuelva, resucitaremos juntamente con Él para la vida eterna. ¿Y dónde nos sentaremos? Y con Él nos sentaremos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, lo único que nos debería motivar a nosotros de ser cristianos, lo único que nos debería motivar a nosotros de venir a la iglesia, de participar de un servicio como estos, es la gloria de Dios. Es la grandeza de nuestro Dios, la misericordia de Él, el amor con el que nos amó. Eso es lo único que debería motivarnos. Y tras de que Él nos revela su misericordia y su amor, nos promete el cielo. Nos promete el cielo. Ahora, ¿es a través de quién? De Cristo Jesús. Y aquí hay un error también frecuente en las iglesias,
Porque así como creemos que Faraón fue el que decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿creemos que nosotros somos los que conocemos a Cristo? No. La Biblia enseña que es Dios Padre quien nos revela a Cristo a nosotros, que estando en nuestros pecados, que estando en nuestra inmundicia, que estando en nuestra vieja manera de vivir, por gracia, por misericordia, a Dios le plació. Él quiso, sin ninguna condición, por algo incondicional, revelar a Cristo a nuestras vidas. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el tiempo exacto que Él determinó que nosotros conoceríamos a Cristo. Escriba por favor en la letra A: Dios nos salva en el tiempo exacto. Para Dios Padre revelarle a Cristo a algunas personas utiliza diferentes métodos. Algún predicador en la calle que escucharon y que estaba hablando de Cristo, ahí Dios le reveló a Cristo. Alguna prédica en una iglesia que lo invitaron y ahí Dios decidió revelarles a Cristo. Algunos han recibido a Cristo, se les ha revelado Cristo a través de la radio, a través de algún sermón que escucharon en televisión, pero el que determinó el momento en que tú conocerías a Cristo es Dios Padre. Y si tú estás hoy aquí, si fuiste invitado, no por alguna persona, porque aunque creemos que son las personas que nos invitan, el que nos invita es Dios, el que te trae a la iglesia es Dios. Y si tú estás hoy aquí escuchando esto es porque Dios quiere revelarte a Cristo. La voluntad de Dios es que todas las personas lleguen a la salvación y la salvación es únicamente a través de Cristo. Y seguramente, aunque lleves 10, 15 años en una iglesia, si nunca has conocido a Cristo, es porque Dios te está tratando de diferentes maneras para mostrártelo, para revelártelo y que tú por fin te rindas delante de Él y te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio. Pero es Él quien te está invitando a la iglesia, es Él quien te está moviendo para salvarte en el tiempo exacto. Y aunque desde nuestra perspectiva somos nosotros los que decimos, yo me volví cristiano, es realmente que Él causó en nosotros el genuino arrepentimiento y que creyéramos en el Evangelio. Él fue el que nos reveló a Cristo, cuando Él lo determinó, cuando Él quiso. Algunos decimos, qué rico haber sido cristiano desde muchos años atrás. Y sí, creo que todos hubiésemos querido hacerlo y nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, muchos problemas. Pero Dios nos salvó en el tiempo exacto, en el tiempo que Él determinó salvarnos. Dios salva a las personas en el tiempo exacto y Dios quiere salvarte a ti. Dios quiere salvarte hoy a ti. Él está interesado en tu corazón, está interesado en tu alma y Él quiere que tú llegues al arrepentimiento genuino, a que creas en el Evangelio, a que creas que Él resucitó dentro de los muertos y Él te está conduciendo a eso. Te está conduciendo a eso. Ahora, una vez somos salvos, una vez empezamos a caminar con nuestro Señor, una vez somos conscientes de la salvación tan grande que Él nos ha dado, empieza nuestra travesía hacia el cielo, hacia nuestra tierra prometida. Y esa travesía, hermanos, no sé si es más fácil o más difícil que la del desierto. ¿Qué opina usted que lleva 15, 20 años caminando con Cristo? Letra B, Dios nos guía por el mejor camino. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, los que son salvos, ¿cuántas cosas? Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, es decir, para los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, en el momento en que Dios nos salva, empieza ese propósito de Dios, que todas las cosas que nos ocurren son para nuestro bien. Pero ¿cuál bien es el que Dios quiere causar en nosotros? Hermanos, el máximo bien que Dios quiere causar en usted y en mí, que somos cristianos, es hacer a la imagen de su Hijo Jesús en nosotros. Dios por encima de querer sanarnos, Dios por encima de querer darnos dinero, de querer restaurar nuestra familia, de querer hacer cualquier cosa que nosotros queramos, Él quiere salvarnos. Él quiere que nosotros reflejemos a Cristo con nuestro carácter. Y es a veces en lo que menos nos enfocamos, en lo que menos tratamos de luchar para mostrar a Cristo en nuestras actitudes o en nuestras formas de hablar.
Él quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Mire lo que dice el 29. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para eso, para reflejar a Cristo, para reflejar a Cristo. Y ese es el camino por el que Dios nos va a llevar. Si para que nosotros reflejemos a Cristo en este 2024 que empieza, Dios nos tiene que quitar todo, nos lo va a quitar todo. Si para reflejar a Cristo este 2024 Dios nos va a dar muchas cosas, nos las dará. Pero el propósito de Él, el camino por el cual Él nos va a guiar, nos va a dirigir, es para que nosotros reflejemos a Cristo. Y hermanos, déjeme decirle que en Cristo no hay orgullo, que en Cristo no hay vanidad, que en Cristo no hay mentiras, que en Cristo no hay vicios, que en Cristo no hay esa vieja manera de vivir, sino que Cristo es amor, paciencia, bondad, gozo, dominio propio. Ese es Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Y Dios nos va a guiar allá para que nosotros reflejemos a Cristo, para que vivamos como Cristo. Ahora, aquí es donde va la guía del Señor para nosotros. La Biblia no nos va a decir a nosotros qué decisión debemos tomar, sea pequeña, mediana o grande. La Biblia lo que va a hacer en nosotros es revelar a Cristo, mostrarnos a Cristo porque las Escrituras dan testimonio de Él, y hacernos conscientes de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si usted quiere tomar buenas decisiones este año que empieza, si usted quiere vivir bajo la guía de Dios este año que empieza, le animo a que empiece a abrir su Biblia, a que lea las Escrituras, y así su conciencia estará sujeta a la voluntad de Dios y será más fácil discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero usted tendrá que tomar la decisión. Usted tendrá que tomar la decisión de si honrar al Señor con lo que decide este 2024 o no honrarlo. De si vivir bajo la bendición de Él o no vivir bajo la bendición de Él. ¿Qué decisiones vamos a tomar este año? ¿Ya empezamos a tomar decisiones correctas? ¿Ya empezamos a tomar decisiones amparadas por las Escrituras? Y a veces justificamos los pecados. No, es que Dios me entiende. No, es que Dios sabe. Nada. Con Dios el pecado es pecado. Tomemos decisiones juntos para honrar al Señor. Decisiones que sepamos que son correctas a la luz de la Escritura. Solo así nos estaremos dejando guiar por el Señor. De lo contrario no. De lo contrario no. La palabra de Dios nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede corregir nuestra conciencia para tomar buenas decisiones. Por último, Dios nos acompaña todo el tiempo. Eso es lo hermoso de estar con nuestro Señor. Le repito lo mismo que le he dicho ya 2 veces en esta enseñanza. El amor de Dios por nosotros, la misericordia de Dios por nosotros es incondicional. Él no decide amarnos si nosotros estamos bien o mal delante de Él. Él no decide tener misericordia de nosotros si nosotros estamos bien o mal delante de Él. Él decide amarnos siempre, Él decide tener misericordia de nosotros siempre, y Él decide acompañarnos todo nuestro camino siempre. Y este 2024 Él nos va a acompañar porque nosotros creemos en Cristo Jesús. Oiga, Moisés, antes de salir de la tierra de Egipto, casi que le dio una orden a Dios. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, no me gusta el tono en que lo utilizó, pero Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va delante de mí, yo no voy a ningún lugar. A mí me parece eso retador. No sé si esté bien o esté mal decirle eso al Señor, pero en una intención genuina decirle: Señor, acompáñame todo el camino. Guíame. Y lo hermoso es que está la promesa. Mateo capítulo 28, versículo 20, ya cuando Jesús está hablando con los discípulos y va a ascender a los cielos, se va ya a su lugar de gloria, les está diciendo que busquen a todas las personas, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden con signos de exclamación, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos ama. ¿Qué tal si ahorita finalizamos esta enseñanza rogándole a Dios que nos ayude a responder a ese amor con obediencia, con santidad? Que nos ayude a ser conscientes de su compañía, de su guía, pero que no nos permita ser, perdona la expresión, conchudos con Él, sino que nos ayude a ser santos y correctos delante de Él. ¿Le parece? Entonces le invito a que se ponga en pie, por favor, y oramos al Señor.